¿Qué tal amigos y amigas de Generación Elegida? Es un placer, es un gusto poder estar aquí con ustedes en un sabadito más. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy importante. Y estoy aquí con Carlita y con la pastora María Luisa. Y pues, Carlita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rob? ¿Cómo está, pastora? Buenas tardes, qué gusto poder verla. Y a ustedes, Buenas amigos y tardes. familia que están conectados, de verdad que sean bienvenidos a este programa que ya sé que es de su preferencia. Y pues hoy vamos a estar hablando de un tema que sí es tabú en la sociedad en general, pero sobre todo en la gente que es creyente en la verdad de Cristo. Realmente la salud mental es muy importante, así como la salud de tu cuerpo, la salud de tu físico, es súper importante para que tú puedas estar bien. La salud mental también ocupa un lugar fundamental en tu vida. Y para ahondar más en este tema tenemos a nuestra invitada de lujo, a la pastora María Luisa. Ya ha estado colaborando con nosotros. Pastora, bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Muy bien, buenas tardes, Roberto y Carlita. Muchas gracias por esta segunda invitación. Gracias por tener el privilegio y la oportunidad de compartir algo que puede ser de mucha ayuda, lo que es la salud mental en un creyente. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de trabajar esto con la mejor cuidado, porque a veces hay malos entendidos. Sin embargo, están las preguntas para poder dar respuestas. Hay un versículo de la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:23 que dice que nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, muchas veces cuando nosotros solo consideramos la parte espiritual, nos olvidamos que todavía no estamos en el cielo, que estamos aquí en la tierra, que trabajamos con diversas personas, que tenemos una carrera, que tenemos familia, tenemos un negocio y que somos personas que interactuamos con los seres humanos, y cada vez que interactuamos con seres humanos, muchas veces tenemos conflictos cuando hay heridas en nuestra alma. Entonces, por ejemplo, se dice que en el espíritu nosotros nacimos de nuevo, pero en el alma, donde está mente, voluntad y emociones, no nacimos de nuevo. Entonces, todos los recuerdos tristes que hayan desde nuestra infancia, en nuestra adolescencia y juventud, se mantienen ahí. Y muchas veces las personas oran, ayunan, van a una congregación, reciben la palabra, y eso es algo maravilloso, pero esa parte almática no ha sido tratada. Entonces, nosotros necesitamos saber que durante la infancia, primera, segunda o tercera infancia, muchas veces fuimos heridos de manera consciente y de manera inconsciente, y generalmente esto se da a veces por familiares, a veces por nuestros padres, porque fueron educados de esa manera y no tuvieron otra manera de cómo educarnos. Nos dieron lo mejor que ellos tenían. Sin embargo, en eso mejor, pues nos afectaron cosas. Entonces, esa parte se necesita ser tratada. Yo quisiera mencionar de manera muy rápida esas 5 heridas del alma. Y primero tenemos el rechazo. El rechazo, cuando éramos niños y dábamos una opinión, generalmente los papás nos decían: bueno, niño, vete a tu cuarto, esta es una plática de adultos. ¿Sí? No sé si a alguno de nosotros nos tocó eso, pero allá íbamos. Y a lo mejor, y de hecho teníamos buenas opiniones, porque el niño es un adulto en chiquito. Entonces ese niño, cuando es adulto y quiere emitir una opinión, tiene vergüenza, cree que ese mismo patrón de conducta se va a repetir y tiene miedo a emitir sus opiniones, y quizás son excelentes opiniones. Luego tenemos el abandono. Tú puedes decir: a mí mi madre no me regaló, no me dejó en una cajita de zapatos y me tiró por allá en el patio de la basura, porque digo, hay casos como estos exactamente, pero a lo mejor tuvimos padres ausentes, padres que salían desde la mañana y regresaban muy noche y no los mirábamos. Podría ser que estos padres nos daban lo mejor,
pagaban un buen colegio, teníamos alimento, teníamos todo, pero esa parte emocional, ese abrazo y ese apapacho no lo tuvimos, y eso es un padre ausente. Ahora hay padres ausentes que están físicamente en el hogar, pero no están para sus hijos. Es decir, cuando el niño quiere platicar con sus padres, ya sea mamá o papá, dicen, vete, yo tengo que hacer mi quehacer, o estoy viendo un partido, o estoy haciendo otras cosas más importantes, y el niño dice, el partido de mi papá o el quehacer de mamá es más importante que yo. Entonces el niño se siente abandonado. Muchas veces se siente abandonado también cuando nace un nuevo bebé, un nuevo hermanito. ¿Qué sucede? Que todo el enfoque, tanto físico, mental y emocional, se va con el nuevo bebé. Y el niño, bueno, pues como ya está grande, pues ya aguanta que no se le regale, que no se le apapache. Incluso a veces hasta el esposo pasa en segundo o tercer lugar. Y han habido divorcios precisamente porque el esposo dice, bueno, ya perdí a la esposa, gané un niño, pero perdí al esposo. Entonces, esto es una herida de abandono que se dio generalmente en la primera, segunda o tercera infancia. Luego tenemos otra herida muy común que se llama humillación. El niño le dijeron, mira, te ves feo, tú siempre tiras el café en la mesa, nunca haces las cosas bien. Eso es una humillación. Y bueno, a lo mejor los padres en aquellos tiempos decían, bueno, le digo las cosas negativas para que salgan las positivas. Y realmente no es cierto. Siempre nosotros tenemos que enfocarnos en la parte buena que alguien tiene para que lo negativo pierda fuerza, pierda su valor y la persona se sienta valorada, se sienta que es una persona importante como ser humano. ¿Sí? Muchas veces nos compararon, nos decían, mira, la cama la tiende mejor tu hermanita que tú, o tu tarea fue mejor hecha por ella que por ti. Entonces, esa comparación aún con el vecino, con el hijo de la comadre, con el hijo de la vecina, entonces los padres a veces no entendemos cuánto daño y cuánta herida está ahí en el corazón de ese niño o esa niña. El bullying, antes no se llamaba bullying, pero los niños eran humillados, se les tomaba de su oreja y lo llevaban de un lado a otro. O sea, cosas como esas que tú dices, bueno, wow, ¿y dónde estaba mi mamá? ¿Y dónde estaba mi papá? Realmente a veces no había tiempo para atender al niño o ir con el maestro, no existía eso. Entonces es importante que trabajemos esa herida. Hay otra herida que se llama traición, desilusión. Por ejemplo, se rompen acuerdos, al niño le decimos, hijo, hoy a las 5 de la tarde yo te llevo al parque. El niño está súper vestido y súper arreglado desde las 3 de la tarde, pero ¿qué pasa? A las 5 de la tarde llegó una llamada y el papá dijo, tengo una reunión importantísima y no puedo ir. Entonces, ¿qué dice el niño? Bueno, pues no soy importante por ese tiempo de calidad, tal vez no de cantidad, pero es un tiempo de calidad que podíamos convivir con el niño. Entonces, el niño dice, no soy importante, siento que no, se rompen acuerdos, se dijo que fulanito iba a hacer tal que hacer y yo otro, y se rompió el acuerdo. Entonces, el niño cree que su papá o su mamá o su tío o su abuelo echa mentiritas. Entonces, cuando le toca a él decir sus mentiritas, pues ya las dice porque ya aprendió, ¿sí? Es una herida. Luego el abuso, y lo dejé como último porque es algo como el plato del día, de verdad. No solamente existe el abuso físico, sino que existe el abuso verbal. Y es el que duele más. Quizá cualquiera de nosotros se acuerda de aquella palabra bonita que nos dijeron, como también aquella palabra negativa que nos dijeron, eres tonto, no puedes, no eres inteligente, estás feo.
O sea, te dicen cosas a veces que muy fuertes, aún niños en la escuela, compañeritos de la escuela te decían eso, a veces la comadre, a veces el vecino, a lo mejor jugando te decían esas cosas, pero te quedaron en tu parte inconsciente. Entonces, eso es un abuso verbal. Muchas veces cuando el niño, por ejemplo, toma responsabilidades que no te competen, tal vez es la mamá que hace todo el quehacer solo porque la mamá trabaja y el papá trabaja. Entonces el niño adopta roles que no son de niño, sino que no tiene el tiempo de jugar, de reír, y está haciendo roles que tal vez no le competen, o simplemente está vendiendo cosas en la calle, está haciendo responsabilidades que no le tocan. Y eso es muy, muy bien visto cuando hay un problema de familia y el niño trabaja, se vale, pero muchas veces porque el papá o la mamá se van a una fiesta, a lo mejor porque tienen problemas de adicciones y cosas, entonces pues no pueden los niños vivir su infancia, ¿sí? Entonces, la salud mental. Hay una cosa muy importante que yo quisiera comentarles, que la depresión, por ejemplo, la depresión es algo, se dice que hay depresión endógena y depresión exógena. La depresión endógena es cuando nos falta serotonina químicamente en nuestro cerebro. Entonces hay un tabú muy grande y decimos, ¿cómo si yo soy creyente? ¿Cómo si yo me congrego en tal lugar voy a necesitar tomar un antidepresivo? O sea, y es un tabú, las personas viven escondiendo que están tristes, las personas están escondiendo que tienen algo que se está yendo de sus manos y no pueden con ellos. Por eso vemos que muchas personas se ahorcan, se matan, toman pastillas, viven en una depresión que nadie les puede ayudar porque no lo comentamos. Y hay otra depresión que se llama exógena, es la que, por ejemplo, oigo una noticia y me pongo, como decimos, depre, o sea, me siento triste, pero esa se puede quitar tal vez con algún tecito de 7 azares, de cosas así, o simplemente respirar profundo y sacar el aire, pero cuando es algo endógeno, algo interno, es mucho más difícil tratarlo. Entonces, realmente, yo quiero decirles que la medicina es una ciencia, la dejó Dios, o sea, no está peleada con mi fe, porque yo no solo vivo como un ser espiritual, sino emocional y físico, y necesito esta parte, o sea, necesito que mis 3 partes estén equilibradas, y si yo necesito un antidepresivo por un tiempo para poner un punto de equilibrio y para que mis cogniciones puedan ser ayudadas, yo necesito tomarlo. O sea, esto no te hace menos creyentes, esto no te hace menos si tú eres, ¿qué te gusta? Un pastor, un líder, un sacerdote. Es necesario tomar un tratamiento si lo necesitas. Entonces, eso a veces es un tabú. Decimos, ¿cómo? Si yo oro a Dios, si yo ayuno, y la Biblia dice que por su llaga yo soy sano, pero Dios tiene medios como ayudarnos. Muchas veces nuestra fe no es tan amplia, no es tan grande, y yo necesito ir al médico. Es más, si yo necesito ser operada, pues yo voy al médico, y es lo más lógico ir al médico. Si tengo un problema de hipertensión, yo voy al médico y te dice, señora o señor o joven, tómese esta pastilla todos los días de su vida, y las personas no lo tomamos. Pero cuando tratan de la mente, como que hay un tabú. Hay un tabú porque dice, ¿cómo voy a tomar un tratamiento si no estoy loco o loca? No sé si escuchas esas expresiones. Yo te digo que no, es como tomar cualquier otro tratamiento, simplemente es medicado por un profesional porque sabe qué es lo que tú necesitas. Entonces yo te digo algo, no suframos cuando tenemos acceso a poder llegar a ellos. Una orientación psicológica. ¿Cuántas veces a mí me ha tocado que la persona no tenía ningún problema, sino que no sabía manejar sus pensamientos? Le llegaban todo tipo de pensamientos y no sabía qué hacer con ellos.
Entonces, si nosotros nos vamos a Filipenses 4:8, dice, ¿en qué debemos de pensar? En lo puro, en lo bueno, en lo noble, en lo de buen nombre. Si yo me salgo de esto y comienzo a pensar solo preocupaciones, entonces, de hecho, yo voy a estar triste ese día. Se dice que hay congruencia. Si yo pienso bien, necesito hablar bien. Y si hablo bien, voy a sentirme bien. Y si me siento bien, voy a actuar bien, pero no a la inversa. Si yo pienso mal, de seguro que voy a hablar negativo. Y si hablo negativo todo el día, entonces me voy a sentir mal emocionalmente hablando y voy a actuar mal. No voy a tener ánimo de reír, no voy a tener ánimo de tener energía, me voy a desvelar, voy a sentir que no puedo conciliar el sueño porque llego a preocuparme a mi cama. Entonces, esta ayuda a enseñar a las personas cómo piensen sobre el pensamiento es sanidad para el alma. O sea, yo necesito saber que si yo me enfoco en todas las cosas buenas que me pasan en el día y quito los pensamientos negativos y meto pensamientos positivos, mi vida, aunque tenga problemas, yo voy a ver con otra perspectiva mi situación. Porque problemas sí vamos a tener. Yo quiero decirles que la persona, porque sea creyente, si alguien te dice, mira, cuando tú ya lees la Biblia y cuando tú te congregas en algún lugar, en la religión que tengas, tú dices, no vas a tener problemas. Yo te digo que es la peor mentira que te han vendido, porque sí, realmente vamos a tener, y aún más a veces, aún más. Sin embargo, tenemos herramientas que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña. Y para eso tenemos orientadores que nos orienten para que tengamos una vida menos difícil, ¿sí? No sé hasta aquí qué tanto ha ayudado, pero esto es algo muy importante dentro de la salud mental. Claro que sí, pastora, de verdad que el poder decir que no es un tema tabú en los creyentes, que sí podemos sentirnos mal, sí podemos llegar a tener pensamientos negativos, que sí es válido que uno pueda llegar a requerir esa ayuda profesional, es muy valiosa esta información. Creo que siempre hemos tratado de ocultar todas las cosas que van desde lo más profundo, y en cuanto a las heridas del alma, de verdad que muchas a lo mejor en el pasado han sido como que, bueno, pues no pasó nada, me dijeron esto, tuvieron estas acciones hacia mi persona, y realmente no entendíamos por qué en la vida adulta o al paso de nuestro crecimiento, tanto físico como emocional, vamos arrastrando situaciones. Y a mí me gustaría preguntarle acerca de las heridas del alma, cómo nosotros podemos afrontarlas y decir, ¿sabes qué? Sí tengo este problema en este aspecto en específico. A lo mejor yo sufrí abandono por parte de mis padres, y cómo puedo reconocer que estoy en esa parte con esa herida y cómo puedo buscar esa ayuda profesional que necesito. Claro, es muy importante que nosotros vayamos con un profesional y seamos lo más sinceros posible, porque realmente siempre ponemos una careta para no decir nuestro problema. Pero siempre un profesional va a buscar desde tu infancia o de mi infancia de dónde vienen esas actitudes. Por ejemplo, si una persona fue abandonada, siempre va a tener un vacío de amor en el corazón. Siempre va a sentirse nunca acompañada, y cualquier cosa que alguien le haga se lo lleva, como decimos comúnmente, al corazón. O sea, y esa persona, por mucho que tú le ofrezcas amor, muchas veces esa persona siempre es un tanto absorbente. Si es una relación, quiere siempre tener la primacía, o sea, el primer lugar. Y si tú no la mencionas en una reunión en público, esa persona se enojó. Si se te olvidó su cumpleaños, eso es algo terrible, porque tú dices, esa persona ya no es mi amiga, porque se sintió sola, se sintió no amada, se sintió abandonada. Y ese problema, como es una niña herida, o sea, puede ser una persona muy adulta en varias áreas,
pero en esa parte está herida. Y ustedes saben que una herida físicamente hay que curarla y hay que sacar el pus para que pueda sanar. En el alma no se ve. Entonces los profesionales nos vamos al evento que le provocó ese abandono. La llevamos a esa parte donde surgió el abandono, porque el niño no nació abandonado ni abandonada, sino nació normal. Entonces el niño evoca ese pensamiento y evoca y van a salir las lágrimas. Entonces yo acostumbro a algo muy simple que les digo, a ver, recuerda el momento que te pasó tal y cual cosa. ¿Qué pensaste en ese momento, en la edad de 6 años, por ejemplo? ¿Qué sentiste en tus emociones y cómo actuaste? Y me lo dicen. Me sentí enojado, pensé que mi mamá era mala o mi papá también. ¿Y cómo fue tu actitud? Llorar y gritar porque me sentí mal. Bueno, pero este mismo caso sale en el adulto grande. En el adulto grande que tú dices, bueno, ¿cómo? ¿Por qué esta parte niña no la puedo manejar? Entonces yo siempre le digo, esa parte niña, esa parte adulta de 30 o de 35 años, ahora que observas a ese niño de 6 años, ¿tú qué le dirías a ese niño lastimado o a esa niña lastimada? ¿Puedes percibir igual como este niño, como cuando lo percibiste de 6 años? ¿Puedes sentir y cómo actuarías? Entonces este adulto comienza a platicar y le dice, mira, tu mamá no quiso hacer esto. Tu mamá lo hizo por esto, le da una explicación, el adulto al niño. Y tú dices, bueno, pues esto es simple aparentemente, pero ahora nuestra percepción del mismo problema es diferente cuando tenía 6 años. Y quiero decirte que baja muchísimo, muchísimo el dolor de ese niño. Y cuando ya esa persona es adulta y quiere volver a emerger esta herida, ya la persona dice, no, ya entendió por qué esa herida ya está sanada emocionalmente. Ahora, esto es un trabajo de mucho tiempo. Tú tienes que hacer un poquito de regresión a tu tiempo y regresar a tus momentos duros, difíciles, los enfrentas, le das una explicación y vives trabajando por mucho tiempo. Esto no es solo de 1 hora o de un día. ¿Por qué? Porque si no, esto se va a formar un mecanismo de defensa. Y la persona siempre va a salir este problema en mal carácter, va a tener siempre este problema. Entonces, pues no nos sirve porque decimos, ¿por qué exploté ahora si no debería? Soy un adulto, ¿por qué lo hice? No sé si contesté, pero es lo que yo trabajo con heridas emocionales. Wow. Sí, claro que sí, pastora, es muy clara la respuesta, entendiendo que debemos afrontarlo y buscar ayuda, básicamente, ¿no? Ya con la madurez emocional que deberíamos tener en cierta etapa de la vida del adulto maduro, por decir así, pues ya el buscar ese apoyo y esa libertad es muy válido. Y como bien lo decía la pastora, hay partes que no se pueden solucionar solamente con el ayuno o congregándonos, sino más bien hay que buscar esa ayuda profesional de gente preparada que nos va a orientar de cómo ir en el camino y también pues de la mano de Dios. Rob, ¿qué opinas de este tema? ¿Cómo ves? Realmente lo que estamos tratando es un problema que muchas veces como creyentes no llegamos como a dimensionar. No creemos, como lo mencionaste un momento, que ir al psicólogo, ir con un terapeuta, como que dices, ¿yo cómo voy a ir? No estoy loco, ¿no? El famoso de, oye, pero busca ayuda. No, pero estoy bien, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo lo veo desde un punto de que es muchas veces el orgullo que no te permite como afrontar esa parte de decir, necesito ayuda. Y nos encerramos en de, yo puedo, yo soluciono mi problema, si se me va a pasar, ¿no? Pero no entendemos que muchas veces llega a haber cicatrices y heridas que siguen abiertas, ¿no? Y que hasta cierto punto y hasta cierto momento no llegamos a dimensionar hasta cuando llega un problema mucho más grande y explotamos. Es como lo mencionaste hace un momento, de pastora, que es como de, pues ya, no sé por qué pasó, no sé en qué momento ocurrió,
y llegar al trasfondo uno solo no se va a poder, realmente no se puede. Y dices, no, pues voy a inspeccionar mi vida, a ver cómo está y todo, pero incluso pues no llegamos a una solución. Por eso es importante que se busque ayuda. No es malo, al contrario, o sea, no es encerrarnos en esa parte de no voy a hablar con alguien de lo que siento, no voy a hablar con alguien de lo que estoy pensando, porque llega a pasar de que nos encerramos en esta situación tan dura y decir, no voy a buscar ayuda y a ver cómo se soluciona, ¿no? Pero muchas veces lo que pasa es que no es solamente el que tú busques ayuda porque te está pasando algo a ti, sino que muchas veces tus mismas acciones pueden afectar a otros. Entonces, la situación del estar como en la parte, como lo mencioné, ¿no? De el orgullo, de decir, no quiero ayuda, no necesito de alguien más para curarme, yo me curo solito, ¿no? Y llega la parte de que dices, es que tengo fe, es que yo siento que si Dios me ayuda, es más que suficiente. Sí, es, es probable que lleguemos a pensar eso, pero recordemos esto, también somos personas, somos humanos, necesitamos una ayuda externa, no solamente con lo que nosotros creemos es suficiente, porque hace un momento lo mencionó la pastora, tal vez no tenemos la fe suficiente para poder arreglar un problema. Y es ahí cuando necesitamos como decir, ¿sabes qué? Sí, necesito la ayuda. Y quiere preguntarle algo, pastora, como Alcha en un momento lo mencionó, que es si una persona llega a tomar un antidepresivo, muchas veces dicen, oye, pero ¿yo por qué voy a tomarlo? No lo siento necesario. ¿Hasta qué punto es como importante llegar a esas instancias? ¿Por qué una persona tiene que llegar a tomar un antidepresivo? Sí, mira, es importante tener la opción de usar un ansiolítico o un antidepresivo, porque la depresión, la ansiedad y el estrés son cosas diferentes, dan síntomas diferentes y se tratan de manera diferente. Cada vez que conmigo viene una persona, yo esculco en todo su entorno qué está pasando, porque quizá tiene un problema financiero y cuando termine ese problema financiero, ya la persona no está deprimida. O si en su matrimonio no hay buena comunicación y hay problemas con la familia de origen, está inmersa dentro de la familia nuclear, hay conflictos de familias, eso le da depresión. Pero realmente no es una depresión endógena, no es algo químico, no necesita serotonina su cerebro porque está fluyendo bien, simplemente el conflicto se le sale de las manos. Entonces, cuando el profesional esculca todo esto y trabaja la parte cognitiva, trabaja la parte emocional, trabaja la parte familiar, escucha a su esposa o escucha a sus hijos y se da cuenta que esa persona sigue llorando diariamente, esa persona no duerme bien, esa persona tiene problemas psicóticos, a lo mejor oye cosas que nadie las escucha, ve cosas que nadie las ve, o sea, tiene unos estados de depresión muy fuertes, entonces sí necesita realmente. Yo tengo a varias personas, yo soy pastora en una congregación en Mérida y me doy cuenta, yo tengo a un grupo interdisciplinario y envío personas. Les digo, después de un tratamiento, pues vamos a seguir trabajando. O sea, es muy normal porque si yo tuviera un problema en mi garganta, yo voy con un otorrino y las personas normalmente van y toman un tratamiento. Es igualito, como que si tengo un problema endógeno y necesito de ayuda, lo voy a tener. Simplemente escuchar la palabra psicólogo y psiquiatra o neurólogo o internista a veces nos asusta, pero yo quiero decirte que mente sana, cuerpo sano. Esto no quiere decir que nosotros dejemos de usar la palabra de Dios, es básico, eso ni que ver, es la parte espiritual, pero si nosotros ayudamos a esta parte emocional y es ayudada la palabra, va a poder entender la persona mucho mejor. Una persona que está deprimida, está desenfocada, es una persona que no te escucha. Entonces yo le digo, toma algo por mientras y seguimos trabajando la parte psicológica, la parte espiritual y esto va a ser de mucha, mucha ayuda.
Wow, la verdad es que es tan importante toda esta información que nos brinda, pastora. A veces confundimos o pensamos que estas situaciones se van a quitar en algún punto o que no requerimos esa ayuda, ni siquiera hablarlo. Si es Pues familia, pues de verdad qué importancia es tener esta salud mental y romper con todos estos tabúes. ¿No es así, Rob? sí, realmente, mira, la cuestión de este tema y de lo que hemos estado platicando es que muchas veces no llegamos a dimensionar los problemas e incluso las situaciones que llegamos a vivir diariamente, ¿no? Y pastora, aprovechando que está aquí con nosotros, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué se considera tabú el ir a terapia, ir con un psicólogo, platicar de los problemas? ¿Por qué todavía dentro de lo que es esta situación, por qué se ha considerado todavía un tabú? Excelente pregunta, Roberto. Mira, así como hay personas que son ladrones o hay mujeres que son prostitutas y viven como sexo servidoras, pues no todas las mujeres hacemos eso, ni todos los hombres roban. O sea, de 1 millón de gente hay muchas personas, pero no todos somos iguales. Es igual con la parte psicológica y psiquiátrica. Hay personas que han tenido malas experiencias con los psicólogos. Muchas veces, lamentablemente, pues no todo mundo tiene una fe en Dios. Hay psicólogos que pues son escépticos, hay otros que pues no creen para nada en Dios. Entonces, bueno, esa es su opinión. Sin embargo, cuando tú visitas a un terapeuta, yo te animo a que busques a alguien que conozca de Dios, que conozca las leyes espirituales que rigen el corazón del hombre, es decir, la Biblia. Entonces, cuando un terapeuta conoce a Dios y tiene una relación personal, esa persona, si va a tratar, por ejemplo, ¿qué te gusta? El perdón, lo va a tratar basado a un principio bíblico, y no solamente va a ser emocional, sino que va a ayudar desde la parte espiritual y lo va a llevar a lo emocional, y de lo emocional va a llevarlo a lo físico. Muchas veces los líderes, los pastores tienen temor de mandar a una persona porque dice, bueno, si va a cambiar de manera de pensar. Pues yo te digo una cosa, que si es golpeador, va a cambiar su actitud. Eso sí es cierto, que va a cambiar, pero para bien. O sea, va a cambiar. Si hay una persona que tiene una codependencia y vive golpeada y vive en un círculo vicioso, pues va a cambiar. ¿Por qué? Porque las orientaciones te ayudan a que salga de ese círculo vicioso. Vamos a darles a leer un buen libro. Por ejemplo, cuando hay un caso de ese tipo, yo siempre les aconsejo un libro que se llama Amor y Respeto, por el doctor Emerson. Es un libro donde habla de los ciclos alienantes, gratificantes, y cómo nosotros el hombre puede amar y la mujer respetar. Entonces, yo te digo algo, pastor o líder, no tengas temor. Yo estudié esta carrera porque yo creo que fue una palabra que vino a mi corazón, y me di cuenta en mi otra carrera que las personas necesitamos ser atendidas emocionalmente. Y muchas veces yo he orado por personas, he aconsejado a una persona, he ayunado con esa persona, pero aún así tiene un problema en su infancia, tiene un problema emocional que no puede sola. Entonces es por eso que lo enviamos con un terapeuta, es por eso que lo enviamos con un consejero reconocido. Es importante que nosotros dejemos de tener ese miedo realmente, porque muchas veces, y lo digo con todo respeto, hay personas que dicen, ve y juega la ouija te va a decir qué novio vas a tener, y luego vas con la persona que juega las cartas, y bueno, entonces, si las personas tienen esa confianza y van y lo hacen, ¿por qué no hacerlo con un terapeuta?
¿por qué no hacerlo con una persona que estudió una carrera y que si conoce de Dios, pues te va a guiar exactamente? Yo creo que son miedos, Roberto, que hay que romper realmente. Hay que romper, hay que enfrentar ese tipo de temores. Y yo quiero decirte que que la psicología antes no era una ciencia, ahora es una ciencia. Y por eso precisamente está dentro de la ayuda de salud, porque sabemos que el psiquiatra hace un trabajo, el psiquiatra te medica, cura un síntoma, pero el psicólogo te ayuda a cambiar conductas. Y hay conductas aprendidas que necesitamos desaprenderlas, no hay otra. Desaprenderla, y todo lo que se aprendió se desaprende si sabemos cuál es mi problema. Y tú mencionaste algo muy importante, hay que ser humilde. Yo creo que para reconocer que yo tengo un problema, necesito querer sanar y necesito dejarme ayudar para que yo pueda ayudar a mis generaciones. Yo no puedo atraer a una persona a mi vida sana si yo estoy enferma emocionalmente. Yo atraigo lo que tengo, ¿sí? Entonces, lo semejante atrae lo semejante. Entonces, es importante sanar para cuando yo tenga que llevar esa palabra de Dios hermosa y tenga que aconsejar, pueda hacerlo lo más sano posible. No perfecto, pero mucho mejor. Eso es para mí el problema del tabú, que lo vamos rompiendo poco a poco. Esto es algo no de la noche a la mañana, pero vamos aprendiendo que sí es importante, ¿sí? Wow, la verdad es que sí, el romper tabúes es de lo que también nosotros estamos trabajando en Generación Elegida, el por qué no hablar libremente de los temas que sí son importantes y que nos están afectando a nuestra generación. Como bien lo dijo Pastora, no podemos ir y ser la luz de este mundo si nuestra luz todavía no está bien encendida, porque hay detalles en nosotros, porque hay situaciones que nos traen todavía, pues ahí atados a situaciones de niñez, a problemas no resueltos, y que muchas veces no es suficiente el leer la palabra, no es suficiente el orar. Si el Señor te dice, pues ten esta herramienta, tómala. Es como cuando vas desbloqueando en un videojuego, ¿no? Y tienes ahí el tesoro escondido, el arma con la que tú vas a vencer o vas a pasar al siguiente nivel, y nada más no la quieres ver o se te pasa o la vas obviando. Entonces creo que sí es muy importante, familia, que podamos acercarnos a profesionales de la salud mental, como lo es la pastora María Luisa, donde nosotros podemos alcanzar a sanar, a ser libres realmente. Porque a veces, digo, hay situaciones en las que sí el Espíritu Santo nos liberta, nos trae esa paz, nos trae ese consuelo. Sin embargo, hay cosas que están todavía más enterradas que a veces no llegan a salir por sí mismas. Tienen que desenterrarse a la mano y con la herramienta de profesionales de la salud. Realmente sí. Y pues bueno, Pastora, estamos ya concluyendo este hermoso tema, y a mí también me gustaría preguntarle si es tabú para los creyentes, básicamente, el tema de la meditación. ¿Cómo funciona en los creyentes el meditar? ¿Es válido o no es válido? ¿Se considera tabú para usted? Tú hiciste una pregunta que a lo mejor es un poquito difícil de contestar, pero yo te diría que yo padecí de insomnio hace mucho tiempo. Yo llevaba a mi cama lo que iba a vestir mañana, lo que iba a cocinar mañana. Tú sabes eso, que la cama se convertía en todo un episodio. Bueno, me combino esta ropa con la otra. Y un día me cayó la revelación o el insight, como tú lo llames, que la cama era para dormir. Muchísimas personas viven con un tratamiento porque no pueden dormir. Es un sueño inducido, que si bien es cierto duermes, pero no descansas. Y sabes que alguien me compartió una meditación. En algún momento lo podemos compartir, algo simple. Comencé a respirar profundamente, a sacar mi aire, y varias veces.
a la hora de dormir era lo primero que yo hacía. Me ponía en una posición de respirar, de inhalar, de exhalar, y luego me imaginaba una escalerita. Yo voy bajando 10, 9, 8, 7, 6, 5, y después evocaba, estoy durmiendo profundamente. 5, 4, 3, 2, 1. Estoy durmiendo profundamente. Y sabes, una cosa maravillosa, es algo increíble, que después de eso, que yo lo repetía varias veces, yo comenzaba a bostezar. Ya era señal de sueño. Y luego me imaginaba, hay lugares bellísimos que cada quien te llama la atención. Por ejemplo, a mí me encantan los pececitos. Me encanta ver los peces, me puedo pasar horas viendo cómo se mueven. Yo me imaginaba una pecera. Iba mi meditación en una pecera. Imaginaba los colores. ¿Sabes una cosa? Eso me relajaba impresionantemente. ¿Por qué no duermes y por qué estamos estresados? Porque estamos estresados, definitivamente, no estamos en calma. Y luego me imaginaba un pasto verde. Me imaginaba debajo de un árbol frondoso, me gustan las naranjas, me imaginaba comiendo mis naranjas y los frutos que a mí me gustan. Luego me coloco, bueno, es toda una meditación, te lo digo, te lo estoy comentando muy someramente. Yo duermo al lado derecho, bueno, ya te estoy contando hasta cómo duermo. Entonces me acostaba al lado derecho y comenzaba a contar 100, 99, 98, 97, lo hacía verbal. Mis oídos lo escuchaban, mi cerebro lo fijaba. Si tú me preguntas, hasta las 5 de la mañana yo me despertaba. ¿Cuánto usaba? Unos 5, 8 o 10 minutos. Esa era mi meditación, pero hay cantidades de meditaciones, pero eso es otra cosa que las personas lo satanizan. Dicen, es que vas a dejar la mente en blanco y hay fuerzas extrañas que van a entrar. Depende del tipo de meditaciones que tú hagas. Pero te estoy contando la mía, te la estoy compartiendo de corazón a corazón. Y fue el último día que yo tuve insomnio. Y cuando de repente estoy muy cargada de cosas, de situaciones, hago inmediatamente mi meditación y yo duermo toda la noche. Eso es una maravilla, no tener que tomar un clonazepam, no tener que estar enojada, irritable el otro día, sentirte tu cabeza que no das una. Entonces, qué hermoso es poder dormir y bien. Y luego cuando estoy inquieta le digo a esa niña adentro, vamos a dormir. Esta cama es para descansar, no para planear los alimentos de mañana, es para dormir. Y me duermo, te lo digo con el alma, eso hago. No sé si es lo que tú me preguntabas, pero es lo más simple que podemos hacer y no es nada dañoso, por eso te lo comento que hago, para que no nos quedemos con que, ¿en qué meditará? Bueno, yo te digo una forma simple de meditar y surte efecto. A mi edad me sirve de maravilla. Vaya que sí, pastora, es muy útil su respuesta y podemos decir que tampoco es algo prohibido el meditar, siempre y cuando sea algo guiado y sea conforme a los principios de Dios, ¿verdad? Y pues bueno, familia y amigos, estamos finalizando este precioso video. Realmente hemos aprendido muchísimo acerca de la salud mental. Podemos decir que no es un tabú, que no debe ser un tema prohibido, que todos necesitamos y requerimos esa consulta, esa ayuda que podemos recibir de profesionales de la salud mental, como lo es la pastora. Robert, ¿quisieras agregar algo más? Realmente nada más la cuestión de, como lo mencionó la pastora, esta parte no es un tema tabú, no debería de serlo, porque al día de hoy lo sigue siendo, no debería de serlo. Ir con un psicólogo, ir con un terapeuta, si te llegas a sentir mal emocionalmente, si tienes traumas del pasado, si tienes cuestiones que tienes arraigadas a tu corazón, si todavía ni siquiera sabes cómo tal vez externar el amor, tal vez como papá a tus hijos, los hijos tal vez no saben cómo recibir el amor de sus padres por heridas que han recibido en su corazón, a edad incluso grandes, que tienen 30 y tantos, 40 y tantos, sus papás todavía sienten que no los aman, o sea, que no hay como un amor correspondido, o tal vez hay pues heridas familiares, que es lo que llega a haber
muchas veces, ¿no? Que pues no sientes como que tu papá o que tu mamá se estén acercando lo suficiente contigo, o incluso tú mismo los estás rechazando porque te sientes tan lastimado, te sientes tan herido que no quieres como que alguien más esté como apapachándote, no sientes ese amor, o algo tan sencillo y tan simple, no sabes socializar con las personas porque crees que todo el mundo te puede llegar a lastimar. Si llegas a sentir todo ese tipo de problemas, todo ese tipo de situaciones, si llegas a tener maltrato físico, pero algo mucho más fuerte como es el maltrato verbal, que pues a veces las heridas son algo mucho más fuertes que un golpe y que dejan una herida todavía más profunda, y llegaste a tener todo ese tipo de cuestiones y te has cerrado y te has como pues en tu burbuja de decir, yo me siento bien, yo estoy perfecto y no necesito más ayuda. Amiga, amigo que nos estás viendo, papás que nos están viendo, no teman, en verdad no teman ir con un psicólogo, ir con un terapeuta, como lo mencionó la pastora, que estén dentro de los planes de Dios, porque eso sí es muy importante. Un psicólogo cristiano te va a ayudar muchísimo, en verdad. Toma esa ayuda. Y si no puedes dormir, como lo mencionó igual la pastora, también ve con alguien que realmente te ayude, porque pues a veces no podemos solitos. El contar ovejas no siempre nos va a ayudar, el estar como en nuestros pensamientos no nos va a ayudar todo el tiempo. Seamos sinceros, uno mismo a veces hasta nos hundimos más en nuestros propios pensamientos que en lo que nos ayudamos. Entonces, amiga, amigo que nos estás viendo, familia que nos ve, no es malo. En verdad no es malo tomar una terapia, siempre y cuando sea dentro de los planes de Dios. Eso es súper importante. Entonces, de mi parte sería todo. Pastora, ¿algo más que quiera agregar? Bueno, desearles lo mejor. Espero que ninguna de las palabras hayan afectado. Realmente a veces nos hacen ruido las cosas cuando las escuchamos por primera vez, pero date el permiso de experimentar algo que puede ser un cambio abismal en tu vida. Esos permisos que a veces no queremos por temores, pruébalo. Siempre he dicho que para rechazar algo tienes que conocerlo. No puedes rechazar algo que no conoces. Es como leer un libro. Tú dices, este libro no está bien. Bueno, léelo para saber si realmente no está bien. Entonces es importante y estamos a sus órdenes en algún momento de la vida. Y gracias de verdad por este tiempo. Es un privilegio poder aportar una pequeña semillita a este ministerio lindo que ustedes hacen. Muchas, pero muchas gracias. Gracias a usted, pastora, y gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir con todos nuestros amigos a través de estas redes sociales esta valiosa información. Así que, familia, les invito a que puedan compartir esta señal en sus redes sociales, WhatsApp, amigos, Messenger, en la plataforma que deseen, pero es importante compartirla, darle like y seguirnos en los siguientes episodios que tenemos de Generación Elegida. Y pues, sin más por el momento, quedamos despedidos y muchas gracias por permanecer. Dios les bendiga.